Hola amigos, soy Cristian Madrid, webmaster de Portal de Petróleo y vengo a ti hoy a darte una breve explicación de cómo utilizar la herramienta Crystal Ball para cálculos probabilísticos en el área de ingeniería de yacimiento. ¡Vamos allá! Bueno amigos, aquí estamos viendo el ejercicio planteado para este video, que no es más que la determinación del petróleo original en sitio mediante datos determinísticos. Entonces estos datos tenemos un área de 5200 acres, un espesor de 305 pies, una porosidad de 24%, una saturación de agua de 20% y un factor volumétrico de 1.12. Aquí tenemos la conocida ecuación de petróleo original en sitio, ampliamente conocida en la industria petrolera, y bueno, procedemos a realizar el cálculo. Entonces, más, colocamos dos paréntesis, 7758, la constante de la ecuación, por 5200 acres, por el espesor que es 305 pies, por la porosidad que es 24%, por 1 menos la saturación de agua inicial, que es 0.2 en este caso. Este término viene siendo la saturación de petróleo. Eso lo vamos a dividir entre el factor volumétrico de petróleo, cerramos el paréntesis, y este número lo vamos a dividir entre 1.000.000 para hacer el valor un poquito más manejable. Presionamos Enter y obtenemos que para este yacimiento en particular tenemos un POES de 2.109 millones de barriles. Entonces aquí hemos culminado la primera fase del ejercicio. Bueno amigos, una vez culminado la fase 1 del ejercicio, que es el cálculo del POES mediante método determinístico, vamos a la segunda fase del ejercicio, que es el cálculo mediante método probabilístico o estocástico. Para ello tenemos una serie de datos e información, entre los que tenemos la porosidad, la saturación de agua inicial, el espesor y el factor volumétrico del petróleo inicial. Estos datos los vamos a ajustar a curvas de distribución probabilística. También tenemos como criterio de experto el área. Cuando hablamos de criterio de experto, no es más que cuando no contamos con suficiente información en nuestro campo de estudio, entonces podemos hacer encuestas, entrevistas con expertos o asesores en la materia, o si tú tienes conocimiento en el área, puedes definir un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. Ahora bien, vamos a la celda del área y vamos a definir nuestro supuesto probabilístico. Una vez que apretamos en suposición, se nos abre una librería de curvas de distribución probabilística, entre las cuales tenemos la curva de distribución triangular y la curva de distribución beta-per, que son las que más se utilizan para el criterio de experto. En el caso de este ejercicio vamos a seleccionar la curva beta-per porque es la curva de distribución para criterios de experto más suavizada. Le damos clic en aceptar. Vemos que tenemos el valor mínimo, más probable y máximo. Lo vamos a actualizar con los valores de cálculo. El mínimo de 4.900, le damos clic en aceptar. El más probable de 5.200, ya aparece por default. Y el máximo de 5.600. Le damos clic en aceptar. Introducimos los valores, se actualiza el rango y vemos la forma de la curva beta-per. Le damos clic en aceptar. Ahora para el espesor tenemos el inconveniente que Crystal Ball tiene los ajustes de distribución probabilística a partir de 14 datos en adelante. El espesor solo contamos con, como vemos aquí, 8 datos. Para ello vamos a aplicar un artificio de Excel de calcular el percentil 5 y el percentil 95, es decir, el 5% y el 95%. Entonces venimos, percentil, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de datos, punto y coma, 0.05, que es el correspondiente al 5%, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Este valor nos da 264.75. Repetimos el mismo procedimiento para el percentil 95, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de datos,
presionamos punto y coma y 0,95 correspondiente al percentil 95. Cerramos paréntesis y este valor nos da 355.35. Con estos valores seleccionamos la celda de espesor, definimos la suposición y nos vamos a seleccionar la curva del logarítmico normal. Damos clic, aceptar. Vemos que no tenemos los parámetros que hemos previamente calculado, que es el percentil 5 y el percentil 95. Entonces vamos a venir al menú parámetros y vamos a seleccionar ubicación 5%, 95%. Entonces sustituimos los valores, 264.75 para el percentil 5 y el percentil 95, 355.35. Damos clic en aceptar, introducimos los datos y vemos que se actualiza la curva de distribución probabilística, que se asemeja más a una curva de distribución normal. Le damos a aceptar, vemos que se sombrea este parámetro con el color verde. Ahora vamos con la porosidad, vamos a definir la suposición. Aquí sí poseemos más de 14 datos de entrada. Le damos a ajustar, seleccionamos el rango de la celda A20 a la celda A90, le damos a aceptar y vamos a colocar aquí seleccionar automáticamente todos los test de bondad de ajuste disponibles en las librerías de Crystal Ball. En este caso sería Anderson y Darling, Kolmogorov y Chi Cuadrado. Le damos clic en aceptar. Ahí vemos como resultado que la curva de distribución triangular es la que más se ajusta a estos datos. Sin embargo, como estos datos son provenientes de la naturaleza, en este caso del yacimiento, este tipo de datos debe ser generalmente caracterizado con curvas de distribución de tipo normal o logarítmico normal. Entonces vamos a seleccionar la curva de distribución logarítmico normal, le damos clic en aceptar y vemos que esta curva tiene más tendencia a una curva de distribución de tipo normal. Le damos clic en aceptar, subimos en la hoja de Excel y repetimos el paso con la saturación de agua inicial. Le damos clic en ajustar y seleccionamos el rango, que nos va desde la celda B20 a la celda B90. Damos clic en aceptar nuevamente y tenemos que la curva de distribución probabilística que más se ajusta a esta curva, a esta serie de datos, es la logarítmico normal. Le damos clic en aceptar. Vemos cómo queda la curva de distribución probabilística con un sesgo hacia la izquierda, por lo que esto va a impactar de una forma pesimista en los cálculos. Le damos a aceptar. Y por último tenemos el factor volumétrico del petróleo. Debido a que el factor volumétrico del petróleo no es un dato abundante en nuestras bibliotecas de información, generalmente se le concede igual peso a todos los datos. Entonces, para ello se debe utilizar una curva de distribución de tipo uniforme. Entonces, hacemos clic en la celda de factor volumétrico de petróleo, nos venimos a definir su posición y seleccionamos la curva de distribución uniforme. Le damos clic en aceptar. Entonces tenemos un mínimo y un máximo. En el valor mínimo seleccionamos 1.1, que es el valor mínimo de factor volumétrico en la información disponible. Le damos clic en aceptar. Y el valor máximo de 1.15. Le damos clic en aceptar. Actualizamos nuestro rango y ya tenemos con el rango de datos de la información disponible. Le damos clic en aceptar. Y en este punto ya tenemos todos los supuestos probabilísticos caracterizados con curva de distribución probabilística. Ahora nos toca definir la previsión o el pronóstico, que no es más que colocarnos encima de la ecuación de petróleo original in sitio y le damos clic en definir previsión. Aquí tenemos el nombre de la previsión, se llama POES. Podemos ajustar una curva de distribución probabilística a esa previsión
pero en este caso lo voy a dejar desactivado. Le voy a dar clic en aceptar. Vemos que la celda se coloca de color turquesa. Estos son los valores que aparecen por default en la librería de Crystal Ball. Color verde para los supuestos y color turquesa para las previsiones o pronósticos. Y nos queda no más que configurar las preferencias de ejecución. En preferencias de ejecución nos vamos a la pestaña de pruebas. Tenemos un número de pruebas a ejecutar de 10.000. Generalmente, o lo recomendable es utilizar entre 1000 y 10.000, que son el número de iteraciones que hace el motor de cálculo, y con un nivel de confianza mayor a 95%. En este caso lo tenemos en 98%. El muestreo a utilizar, o el método de muestreo, es el método de Monte Carlo, que es el más aleatorio y es el que más se utiliza en la industria petrolera. Y la velocidad de cálculo la vamos a dejar en normal, ya que son pocos supuestos y un solo valor de previsión o pronóstico. Si tuviésemos más supuestos y muchos cálculos de previsión o pronóstico, lo recomendable es colocarlo en velocidad extrema. Y una vez aquí, apretamos la tecla aceptar. Desde este punto ya estamos listos para realizar el cálculo probabilístico del petróleo original en sitio. ¿Cómo lo hacemos? Apretando la tecla iniciar. Y aquí pues, empieza un proceso de cálculo. Nada más vemos algunos de esas 10.000 iteraciones o 10.000 casos que está generando el motor de cálculo de Crystal Ball. Vemos que la simulación ha culminado, simulación terminada, y cerramos este panel de control. Nos vamos a ver gráficos, seleccionamos gráficos de previsión, se nos abre un árbol de selección, seleccionamos la variable POES, le damos a abrir y ahí tenemos nuestro resultado. Vamos a darle aquí a dividir vista con el propósito de ver todas las variables estadísticas. Tenemos primeramente un caso base de 2109 millones de barriles, una media de 2066 millones de barriles, una mediana de 2047 millones de barriles. No tenemos modo o moda porque es un dato que se repite durante el cálculo. Como estos datos tienen muchos decimales, es muy poco probable conseguir datos repetidos. Y por supuesto tenemos el resto de todos los parámetros estadísticos que arroja el Crystal Ball. Vamos a venir a preferencias, gráfico. En la pestaña tipo de gráfico vamos a seleccionar percentil. En percentil queremos buscar cuál es nuestro percentil 10, 50 y 90. Estos no aparecen en las selecciones por default, por lo cual vamos a activar la opción de personalizado y colocamos 10, 50 y dejamos el 90. Le damos clic en aceptar. Adicional a los percentiles, vamos a seleccionar caso base. Le damos clic en aceptar y ahí lo vemos en el gráfico. Por lo tanto, tenemos un percentil 10 de 1567 millones, un percentil 50 de 2047 millones, el caso base de 2109 y el P90 de 2595. Vemos que existe poca diferencia entre nuestro P50 y un caso base de 2109. Quiere decir, el caso base calculado mediante el método determinístico. Seguramente está por debajo de un 5%. Entonces vamos a venir aquí al menú editar, vamos a copiar este gráfico, lo pegamos en esta celda, lo achicamos un poco para que entre en esta ventana o en esta área de gráficos y resultados y vamos a determinar cuánto es esa diferencia entre el P50 y el caso base. Abrimos paréntesis, tenemos el caso base 2109.29 menos 2047,49. Este valor lo dividimos entre 2109.29, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 100. Venimos a inicio, le bajamos un poquito los decimales y lo ponemos en negrito.
Este valor nos da una diferencia de 2.93%, que está muy por debajo del 5%, que generalmente en los cálculos de ingeniería de petróleo, ingeniería de yacimiento, son aceptables dentro de la industria. Bueno amigos, esto ha sido todo por el ejercicio de cálculo probabilístico de petróleo original en sitio. Sabes muy bien que lo puedes aplicar a cualquier otro parámetro, no solamente en la ingeniería de yacimiento, sino en cualquier área de conocimiento en general. Y bueno, si te gustó este video, hazme un like y nos vemos en la próxima.